Imagina tomar una de las motocicletas deportivas más icónicas del mundo, la Yamaha YZF 1000R1, y transformarla por completo. No para hacerla más rápida ni más atractiva visualmente, sino para enfrentar un reto poco explorado en el mundo de la ingeniería de alto rendimiento. Convertirla en una máquina completamente resistente a la lluvia sin sacrificar velocidad, aerodinámica ni visibilidad. ¿Una locura? Tal vez. Pero para un exingeniero aeroespacial con pasión por la mecánica, era simplemente el siguiente gran desafío. Todo comenzó con una frustración cotidiana. Si somos capaces de enviar sondas a Marte, ¿por qué no podemos conducir una motocicleta deportiva en la lluvia sin poner en riesgo la vida?, se preguntaba el creador. Su objetivo era claro: diseñar una cúpula de policarbonato completamente transparente, moldeada a medida, que cubriera al piloto y los componentes vitales de la moto, creando un cockpit similar al de un avión de combate. La primera etapa fue desmontar la Yamaha hasta dejarla en el chasis desnudo. Cada pieza fue clasificada con precisión quirúrgica. Esta no era solo una restauración ni una personalización estética, era una reinvención desde los cimientos. El chasis original tendría que soportar no solo el peso adicional del nuevo sistema de protección, sino también las vibraciones, el impacto del viento y los efectos de la humedad prolongada en condiciones extremas. El material elegido para la cúpula fue policarbonato de grado aeronáutico, el mismo que se utiliza en visores de cascos y ventanas de aviones. Resiste impactos más de 200 veces mejor que el vidrio y tiene tratamiento antirreflejo. Usando software de simulación de túnel de viento, el diseñador modeló la forma exacta del domo, asegurándose de que canalizara el aire de forma eficiente y no creara turbulencias alrededor del casco del piloto. El siguiente reto fue la instalación. El domo necesitaba ser ligero pero robusto, fácil de quitar en caso de emergencia y perfectamente sellado para evitar filtraciones. Para ello, se diseñó una estructura de soporte de aluminio aeronáutico soldada directamente al bastidor, con juntas de goma industrial para amortiguar vibraciones y sellar los bordes sin afectar la estética del conjunto. Los retrovisores originales fueron reemplazados por cámaras de alta resolución integradas en la parte trasera de la cúpula, con una pantalla digital en el tablero que mostraba en tiempo real todo lo que ocurría detrás. Las luces, por su parte, fueron encapsuladas con lentes de resina protectora, capaces de resistir cambios bruscos de temperatura y salpicaduras continuas. Todo en esta motocicleta fue rediseñado para resistir el agua. Las entradas de aire contaban con filtros antihumedad. Los circuitos eléctricos fueron reubicados y sellados con resina epóxica. Incluso el sistema de escape fue adaptado para minimizar la exposición directa a charcos o lluvia intensa. El proyecto se documentó paso a paso en redes sociales. Cada tornillo ajustado, cada prueba fallida, cada éxito parcial se compartía con una comunidad creciente de seguidores. Algunos lo consideraban un genio visionario, otros lo llamaban loco, pero todos, sin excepción, querían ver si esta Yamaha futurista sería capaz de enfrentarse a una tormenta real y salir ilesa. Lo que estaba en juego no era solo una moto personalizada, era la demostración de que con conocimiento, creatividad y obsesión por los detalles, era posible superar límites que la mayoría ni siquiera se atrevía a imaginar. La Yamaha YZF 1000R1 ya no sería solo una máquina de velocidad, sería también un símbolo de ingeniería aplicada con propósito. Y si esta historia te está sorprendiendo tanto como a nosotros al contarla, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta ahora mismo. Tu apoyo nos impulsa a seguir trayéndote transformaciones que desafían todo lo que creías posible. Con la estructura base desmontada y el plan trazado al milímetro, el siguiente paso era comenzar la fabricación del elemento más llamativo del proyecto, la cúpula de policarbonato que protegería al piloto de la lluvia. Pero no se trataba solo de cubrirlo. La idea era crear un escudo transparente que no afectara en absoluto la experiencia de conducción, ni por el peso, ni por la visibilidad, ni por la resistencia al viento. Para eso, el ingeniero construyó primero un molde en madera prensada utilizando escaneos tridimensionales del frente de la moto y la posición natural del piloto. Luego,
calentó láminas de policarbonato hasta alcanzar la temperatura de flexión ideal, cercana a los 160 grados Celsius. Con guantes térmicos, posicionó la lámina sobre el molde y comenzó a presionar cuidadosamente. El material respondía como si fuera arcilla luminosa, curvándose hasta adoptar la forma deseada. El proceso tardó más de 2 horas por pieza, y cada intento fallido representaba no solo pérdida de material, sino horas de trabajo descartadas. Pero después de varios ajustes, finalmente logró una burbuja perfecta. El domo frontal tenía visibilidad de casi 270 grados, sin ninguna distorsión óptica. Para evitar empañamiento, aplicó un revestimiento antihumedad y diseñó un sistema de ventilación pasiva. 2 entradas inferiores y uno guiaban el aire hacia el interior y lo expulsaban por pequeños orificios en la parte trasera. El aire circulaba constantemente, manteniendo el interior fresco y seco, incluso bajo lluvia intensa. El diseño también tenía que ser práctico, así que creó un mecanismo de apertura inspirado en las cabinas de los jets de combate. Un sistema de bisagras ocultas en la parte trasera que permitía levantar toda la cúpula hacia arriba. Un amortiguador hidráulico aseguraba que la apertura fuera suave y controlada. El piloto podía entrar, sentarse y cerrar la burbuja con una sola mano, pero ¿cómo mantener el equilibrio visual con semejante estructura? El ingeniero rediseñó los faros frontales, integrándolos a los laterales del domo. Cada luz LED estaba sellada en compartimentos individuales con lente óptica, brindando visibilidad total incluso en condiciones de neblina. También añadió franjas reflectivas en los bordes de la cúpula para mejorar la visibilidad nocturna sin afectar el diseño aerodinámico. Una vez colocada, la estructura fue sometida a las primeras pruebas, primero en simulaciones digitales, luego en túneles de viento improvisados y finalmente en campo abierto. A baja velocidad, la estabilidad era excelente. A 100 km/h, el flujo de aire seguía las líneas curvas del domo sin crear turbulencias. Y a 200 km/h, todo seguía en orden. El ingeniero anotaba cada reacción, ajustando pequeños detalles con precisión obsesiva. Uno de los mayores desafíos fue el sonido. Al estar dentro de una cúpula cerrada, el ruido del viento y del motor podía amplificarse como en una caja de resonancia. Para solucionarlo, aplicó materiales acústicos en la base del domo y sellos de goma que absorbían vibraciones. El resultado fue un entorno sorprendentemente silencioso, casi como si el piloto estuviera dentro de un coche de alta gama. Y no solo el sonido fue mejorado, la experiencia de conducción también cambió. Bajo lluvia, no había gotas golpeando el casco, no había lentes empañados, no había necesidad de inclinar el cuerpo para evitar el viento frío. Todo eso estaba contenido en una cápsula elegante y funcional que parecía más propia de una película de ciencia ficción que de una motocicleta real. Con la burbuja lista y funcional, el siguiente paso era probar su resistencia en condiciones reales, y para eso se necesitaba lluvia. Así que el equipo esperó el primer día nublado para salir a rodar. Si te está fascinando esta combinación de tecnología, ingeniería y pasión, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu like. Así nos ayudas a seguir contando historias que transforman lo imposible en realidad. El cielo estaba gris. Las nubes densas se amontonaban sobre el asfalto mojado y el aire tenía ese aroma inconfundible de tormenta inminente. Era el escenario perfecto. No se trataba de una prueba en laboratorio ni de una simulación. Era la primera vez que la Yamaha EC1000R1 modificada enfrentaría la lluvia en condiciones reales. Y el piloto, enfundado en su traje impermeable, no podía ocultar la mezcla de ansiedad y entusiasmo. El arranque fue suave. El rugido del motor se mantuvo firme, como si reconociera la magnitud del momento. A medida que la moto avanzaba por las calles empapadas, la cúpula de policarbonato deslizaba cada gota con elegancia. No había acumulación de agua, no había empañamiento. La visibilidad desde el interior era sorprendentemente clara, incluso cuando la lluvia aumentó de intensidad. La primera curva exigente puso a prueba la aerodinámica. En una motocicleta convencional, el piloto se inclina con el cuerpo para contrarrestar la fuerza centrífuga. Pero ahora, encerrado en la cápsula, ese movimiento era limitado. Por eso,
El diseño había sido calibrado para permitir el giro del manillar con mayor precisión, compensando la falta de movilidad corporal. El sistema respondió con fluidez. La moto se inclinó lo justo y la tracción se mantuvo firme en el pavimento mojado. Los neumáticos, especialmente elegidos para este tipo de terreno, hicieron su parte. El agarre era sólido y el sistema de suspensión había sido ajustado para absorber las irregularidades del suelo sin transmitir vibraciones excesivas al piloto. Durante kilómetros, la moto cortó la lluvia como una lancha de carreras corta las olas. Y lo más impresionante, el interior permanecía seco, cálido y silencioso. El ingeniero, desde un vehículo de apoyo, monitoreaba los datos en tiempo real. Sensores ubicados en distintas partes de la moto enviaban información sobre temperatura, presión, velocidad del viento y resistencia. Cada cifra que aparecía en la pantalla era una confirmación de que la locura estaba funcionando. Había creado una moto capaz de desafiar el clima sin perder rendimiento ni control. A mitad del recorrido, la moto se enfrentó a una situación inesperada. Una ráfaga de viento lateral fuerte y persistente. En vehículos cerrados, este tipo de viento puede ser peligroso ya que afecta el equilibrio, pero el domo curvo con su diseño aerodinámico inspirado en aeronaves permitió que el flujo de aire pasara por encima y alrededor de la moto, sin provocar desequilibrios. El piloto sintió la presión, claro, pero en ningún momento perdió el control. Una vez terminada la ruta, llegó el momento de evaluar los resultados. La moto fue desmontada parcialmente para revisar puntos clave: juntas, sellos, cableado, filtros. Todo estaba en orden. No había filtraciones, no había humedad interna, no había daños visibles. Lo que parecía una hazaña imposible se había materializado ante los ojos de todos. La comunidad en línea reaccionó de inmediato. Los videos de la prueba bajo la lluvia se volvieron virales. Comentarios de ingenieros, diseñadores y aficionados al motociclismo comenzaron a llegar desde todo el mundo. Algunos pedían planos, otros ofrecían apoyo para llevar el prototipo a producción. Había nacido algo grande. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente emocionaba al creador era haber demostrado que una motocicleta deportiva podía ser funcional en condiciones climáticas adversas, sin sacrificar diseño ni emoción. Había abierto una puerta a una nueva categoría de vehículos. Deportivos, sí, pero también resistentes, cómodos y preparados para cualquier clima. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta increíble transformación? Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale like al video para apoyar el proyecto y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación hace que podamos seguir llevando estas historias más lejos. Superada la prueba bajo la lluvia, el proyecto tomó un nuevo rumbo. Lo que había comenzado como un desafío personal se transformaba ahora en una declaración de posibilidades. El taller del ingeniero, antes un espacio silencioso lleno de herramientas y piezas desmontadas, se convirtió en un centro de ideas, debates y nuevas aspiraciones. Y con la validación del prototipo, llegó el momento de pensar en lo que podría venir después. El primer paso fue sistematizar todo lo aprendido. Cada modificación, cada prueba, cada fallo corregido y cada acierto registrado se convirtió en documentación técnica. Planos detallados del domo, esquemas del sistema de ventilación, cálculos aerodinámicos, recomendaciones de materiales, todo fue catalogado. El objetivo no era solo preservar la información, sino compartirla con otros innovadores que pudieran continuar la evolución. Luego, vinieron los ajustes finos. Aunque el desempeño había sido excepcional, siempre hay espacio para optimizar. El ingeniero rediseñó el sistema de apertura de la cúpula para hacerlo aún más ágil. Añadió un pequeño motor eléctrico que permitía levantar y cerrar el domo con solo presionar un botón, incluso en movimiento. Mejoró los sellos laterales para aislar aún más el interior del viento cruzado y, con la ayuda de un diseñador industrial, suavizó líneas del domo para armonizar su apariencia con el chasis original de la moto. Pero no fue solo una cuestión de estética, también se pensó en la experiencia del piloto. El tablero digital fue reemplazado por una pantalla HUD, Head-Up Display,
proyectada directamente en la cúpula al estilo de los cazas de combate. De esta manera, el conductor podía visualizar velocidad, navegación y estado del sistema sin desviar la mirada de la carretera. Una fusión perfecta entre tecnología y seguridad. Además, se instalaron sensores ambientales, temperatura, humedad, presión del aire y hasta alerta de tormenta. Todos los datos eran mostrados en tiempo real en el HUD, permitiendo que el piloto anticipara condiciones difíciles y ajustara la conducción. También se incorporó una pequeña cámara trasera conectada al sistema de visión para eliminar puntos ciegos causados por la estructura del domo. Las mejoras continuaron hasta el más mínimo detalle. El sistema de iluminación, por ejemplo, ahora incluía luces adaptativas que se ajustaban al ángulo de inclinación de la moto en curvas, iluminando siempre el camino a seguir. Incluso el asiento fue rediseñado, utilizando espuma de memoria que se moldeaba al cuerpo del piloto, ofreciendo máximo confort en trayectos largos. Lo más impresionante, sin embargo, fue la reacción del público. Mecanógrafos, ingenieros aeroespaciales retirados, diseñadores de automoción y estudiantes de robótica comenzaron a enviar mensajes desde diferentes países. Algunos ofrecían colaboraciones, otros pedían licencias y varios simplemente querían construir su propia versión. Lo que comenzó como un experimento solitario se estaba transformando en un movimiento. En medio de todo, el ingeniero decidió hacer una declaración. Liberó parte de los planos del domo bajo licencia abierta, no para producción comercial, sino para fines educativos y de prototipado. Su mensaje fue claro: la innovación no debe estar enjaulada. Si una idea puede mejorar la vida de otros, entonces debe compartirse. La Yamaha transformada no solo había conquistado la lluvia, había provocado una onda expansiva de creatividad. Pronto, otros comenzaron a adaptar cúpulas similares en scooters, bicicletas eléctricas y hasta triciclos de reparto urbano. En poco tiempo, comenzaron a circular imágenes de proyectos inspirados en su diseño por las calles de Seúl, Berlín, Sao Paulo y Ciudad de México. Y pensar que todo empezó en un garaje, con un viejo plano dibujado a lápiz y una idea considerada loca por muchos. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo nos motiva a seguir documentando estas transformaciones que combinan pasión, ciencia y humanidad. Pasaron semanas desde la última prueba oficial, pero la historia de la Yamaha modificada seguía viva. Ya no era solo una máquina impresionante o una anécdota técnica, habíase convertido en símbolo de una idea más poderosa, la de que la innovación no necesita de grandes fábricas, ni presupuestos millonarios, ni acceso a tecnología de punta. Solo necesita una mente inquieta, unas manos decididas y el coraje de intentar lo imposible. El ingeniero, que una vez trabajó rodeado de piezas de avión, ahora respondía a entrevistas de revistas especializadas y podcasts de innovación. Pero más allá de la fama repentina, lo que realmente lo conmovía eran los mensajes de jóvenes inventores de todo el mundo. Gracias por demostrar que se puede. Inspiraste mi proyecto final de carrera. Ahora creo que mi idea también puede funcionar. En su taller, la Yamaha descansaba sobre un soporte especial, como una obra de arte mecánica. No era una moto para usar todos los días, ni para correr en pista. Era un manifiesto. Un testimonio físico de que los límites son negociables cuando se mezcla conocimiento con propósito. Y es que este proyecto no fue solo sobre motos, fue sobre adaptación. En un mundo donde el clima extremo, la movilidad urbana y la búsqueda por eficiencia se cruzan, soluciones como esta tienen lugar. ¿Por qué no pensar en motos con cápsulas protectoras para repartidores que trabajan bajo la lluvia? ¿O para zonas frías donde la conducción expuesta puede ser peligrosa? Varios diseñadores ya comenzaban a pensar más allá de la cápsula. Un equipo de estudiantes en Canadá propuso adaptar el concepto a sillas de ruedas motorizadas. Otro, en Japón, diseñaba una versión compatible con bicicletas eléctricas urbanas. Lo que parecía una idea extravagante en un principio, ahora se abría como una plataforma para resolver múltiples problemas reales. Pero el ingeniero sabía que este era solo el primer paso. Había aprendido mucho en el proceso, sobre materiales, sobre aerodinámica, sobre ergonomía y también sobre personas.
Porque detrás de cada mensaje, cada crítica, cada propuesta, había una comunidad creciente que quería participar, aportar, experimentar. Por eso, anunció la siguiente fase: construir un kit modular de personalización, uno que permitiera a otras personas adaptar sus propias motos, scooters o bicicletas con materiales accesibles, instrucciones claras y espacio para la creatividad. No era un producto comercial, era una herramienta educativa y colaborativa, una manera de devolver lo que había recibido. Y para cerrar el ciclo, decidió hacer una última prueba, no en un circuito cerrado, ni en un entorno controlado. Esta vez recorrería 300 kilómetros bajo diferentes climas, desde la ciudad hasta la montaña, para demostrar la versatilidad de su invento. El viaje fue transmitido en vivo por redes sociales. Miles de personas lo siguieron. Algunos incluso salieron a las carreteras con sus propias motos para saludarlo en el trayecto. La cápsula resistió el viento de los valles, la neblina de la sierra y la lluvia densa de las zonas costeras. El motor, el sistema de visión, los sellos, todo respondió como se esperaba. Y al llegar a su destino, alzando el visor de policarbonato, el ingeniero sonrió a la cámara y dijo: "No es solo una moto, es una declaración". Las imágenes del viaje se viralizaron. El video final acumuló millones de visualizaciones en cuestión de días. Pero más allá de los números, quedó una sensación colectiva, de admiración, de respeto, de esperanza, porque cuando alguien se atreve a reinventar lo cotidiano, a desafiar lo establecido, nos recuerda que todavía hay espacio para la imaginación en este mundo cada vez más automatizado. Y ahora te toca a ti. ¿Qué idea tienes guardada en un cajón? ¿Qué proyecto abandonaste porque parecía demasiado difícil? Tal vez después de ver esta historia te animes a retomarlo. Si te ha inspirado esta transformación tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que también necesite una chispa de motivación. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia donde la pasión y la creatividad vuelven a encontrar el camino.